Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria de Chile. ¡Comencemos! Bueno, decirles que la reforma agraria en Chile fue un proceso de transformación social y económica que se llevó a cabo entre 1962 y 1973, con el objetivo de redistribuir la propiedad de la tierra y mejorar condiciones de vida de los campesinos. También decir que este movimiento surgió como respuesta a la ineficiencia del sistema agrario tradicional, caracterizado por la concentración de tierras en manos de unos pocos latifundistas y la precariedad de la vida rural. Continuemos hablando un poco más sobre la reforma agraria de Chile, en este caso hablar sobre su contexto histórico. Comentarles que en las primeras décadas del siglo XX, la sociedad rural chilena mantenía una estructura agraria tradicional basada en el predominio del gran latifundio y una jerarquía social rígida y paternalista. Posteriormente, debemos decir que desde comienzos del siglo, las demandas por una reforma agraria fueron propuestas de los sectores progresistas, pero los gobiernos posteriores postergaron su implementación. Ya cercano a la década del 60, la presión por una reforma agraria volvió a manifestarse con el respaldo de la Iglesia Católica y la Alianza para el Progreso de Estados Unidos. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta reforma agraria de Chile, en este caso hablar sobre sus principales características. La primera característica es la redistribución de la tierra. La reforma buscó expropiar tierras de grandes propietarios para ser redistribuidas entre campesinos, tanto aquellos sin tierra como aquellos con pequeñas parcelas. Esto se realizó a través de leyes que permitían la expropiación de tierras que no eran cultivadas de manera eficiente. La segunda característica que vamos a mencionar es la modernización agrícola. Se pretendía no solo redistribuir la tierra, sino también modernizar la producción agrícola, promoviendo el uso de técnicas más eficientes y la creación de cooperativas agrícolas. La tercera característica es el apoyo político y social. La reforma contó con el respaldo de sectores progresistas de la sociedad, incluyendo la Iglesia Católica, como así también el gobierno de Eduardo Frei Montalva, quien impulsó la reforma como parte de su programa de Revolución en Libertad. Y la última característica que mencionaremos es la Ley de Reforma Agraria. La promulgación de la Ley número 16.640 en 1967 fue un hito clave, ya que estableció un marco legal más radical para la expropiación de tierras y la creación de nuevas formas de propiedad colectiva. Sigamos hablando un poco más sobre la reforma agraria de Chile, en este caso hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia fue la redistribución de la tierra. Se expropiaron más de 6 millones de hectáreas, principalmente de grandes latifundios, para ser entregadas a campesinos sin tierra o poco tierra. Hacia fines del gobierno de Salvador Allende, se habían beneficiado alrededor de 40.000 familias campesinas. Otra consecuencia fue la transformación de la estructura agraria. Se buscó cambiar el sistema latifundista tradicional hacia una estructura más equitativa con predominio de la pequeña y mediana propiedad. Esto sentó las bases para la modernización del agro y la agricultura más eficiente. Pero continuemos porque hay más consecuencias que debemos mencionar. También mencionarles el empoderamiento del campesinado. La reforma respondió a las demandas de los campesinos y trabajadores rurales, mejorando sus condiciones de vida y generando
una mayor movilización y organización con la formación de sindicatos y cooperativas. Y por último, decir que el fin de la reforma y contrarreforma tras el golpe militar de 1973, la Junta Militar revirtió gran parte de los avances de la reforma agraria y se produjo un proceso de normalización o contrarreforma donde se devolvieron tierras a antiguos dueños, se remataron predios y se entregaron tierras a campesinos. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!